Buenos días, estamos acompañados hoy aquí en Rafaela Noticias junto a Vicente Dómina. Vicente, un personaje en el buen sentido de la palabra, y hablando incluso la semana pasada junto a Juan Carlos Ceja de lo que es el teatro. Hoy otra oportunidad para hacerlo es con Vicente justamente en otra parte de justamente lo que tiene que ver con el arte, en este caso con la literatura. ¿Y quién mejor que Vicente en la ciudad de Rafaela para hablar de eso? El titular de librería El Saber. Ya varias décadas que existe la librería. Primero te saludo, buenos días Vicente, gracias por estar. Entiendo que en el 52 te recibiste como maestro. Sí, efectivamente. Y ejerciste hasta el 54 en Angélica. Sí. Y después... Y solicité hacer el servicio militar un año antes porque el peronismo en ese momento presionaba a los maestros para afiliarse al partido, cosa que yo no iba a hacer. Yo estudiaba abogacía y como me enteré que siendo estudiante universitario podía solicitar hacer el servicio un año antes, así lo hice. Con tanta suerte que me tocó la Revolución del 55. Así que estando en el Regimiento 12 nos mandaron a combatir a Córdoba. Regimiento 12 que ya estaba sentado en Santa Fe Capital. Claro, donde hoy funciona el liceo. Claro, porque después, por haber adherido al gobierno, que de cualquier manera era el gobierno legalmente constituido, fue castigado y trasladado, ¿no? Claro. Por eso quedó el liceo nada más. Exactamente, sí. Hoy el regimiento 12, la realidad es que no recuerdo en qué lugar está situado, pero está en otro punto. Sí, no sé si en provincia de Entre Ríos o de Corrientes. Me parece que en Corrientes, pero sí. En fin. Y a esto iba, y mirá vos como uno también sobre la marcha se va enterando de otras cosas, porque yo hoy cuando intentaba leer un poco más de Vicente, el personaje detrás de los libros, por lo menos acá en la ciudad, encontraba que ahí justamente hacías un parate para también intentar estudiar Derecho, y que después dejabas justamente, y a esto quería llegar yo, a sentarte con la librería, en el lugar donde, entiendo, tu padre tenía una sastrería, ¿es así? Sí, efectivamente, lo que es hoy la salita de lectura, ahí mi padre tenía sastrería. Yo siempre digo, existían las sastrerías en una época en que el hombre se vestía. Luego vino la ropa de confección y el hombre empezó a disfrazarse. Con la ropa de confección pasó cualquier cosa y bueno, y los sastres desaparecieron. Y bueno, con la jubilación de mi padre quedó el sitio vacío. Yo había conocido a un vendedor, un viajante de libros, que venía a la ciudad a visitar docentes, escuelas, industrias, profesionales, y me propuso la apertura de una librería que se podía hacer sin capital porque mi padre como alquiler nos iba a recibir lo que podíamos pagarle y él iba a conseguir consignaciones, de manera que empezamos de bajo cero. Claro. ¿Esto en qué año fue, Vicente? Eso fue el 1 de diciembre de 1959. Ahí se fundó la librería. Eso muestra la enorme sagacidad comercial que teníamos, porque era fecha de abrir una heladería, ¿no? Claro. 1 de diciembre. Bueno, pero mal no nos fue. Sí, se han constituido como una de las principales librerías casualmente de la ciudad, y bueno, prácticamente 60 años. ¿Cómo fueron aquellos primeros meses, aquellos primeros años, justamente tratando de hacer camino en algo que era bastante nuevo, por lo menos innovador también para ustedes, más allá de tu paso por la docencia, que también era bastante inicial? Incluso vos eras demasiado joven, cuando tenías apenas un poco más de 20 años. Yo me recibí de maestro a los 17 años. De manera que fui a dar clase con 17 años cumplidos, cuando en realidad yo tenía más que aprender que enseñar, ¿no? Claro. Pero bueno, sobre la marcha uno va madurando y va haciendo una buena reflexión sobre aquello que Krishnamurti dijo: no existen el maestro ni el discípulo, solo existe el aprender. Y yo con los chicos fui aprendiendo, ¿no? Claro.
Ahora, entonces cuando llega el momento, y me quedo con esto porque es un dato sorprendente, por lo menos hoy en día, cuando uno ve la actualidad en la mayoría de los jóvenes y demás, tenías 19 años cuando arrancabas, si no me fallan demasiado los cálculos, cuando arrancabas con la librería. 19, 20 años. No, los 19 años yo estaba haciendo el servicio. Terminaste, lo dejaste, así que ya tenías 20, 21 años. Con la librería arranqué con 24 años recién cumplidos. Claro, pero ahí tuviste el impasse, digamos, Sí, del servicio. En ese impasse trabajé como secretario rentado del Centro de Empleados de Comercio. Perfecto. Sí. Así que de todas formas, 24 años es una edad más que joven también para meterte en ese tipo de emprendimientos, más en aquel contexto. Sí, en realidad no teníamos grandes expectativas. Éramos dos locos que queríamos cambiar el mundo a través de la lectura. De ahí que desde el comienzo el saber fue un espacio de lectura gratuita, que lamentablemente pocos aprovecharon. Después acondicioné un patio que tenemos al fondo y lo convertí en jardín de lectura, Claro. a donde alguna vez concurrió un grado de una escuela primaria, pero tampoco se aprovechó gran cosa, ¿no? Pero entiendo que en su momento, Vicente, perdón que te interrumpa, se había armado un grupo que iban los sábados, no recuerdo el nombre que recibían, Sí. pero que solían ir, hacían grupo de lecturas, debates también después sobre lo que alguno exponía. Claro, en esa época existía lo que se llama el sábado inglés. Sí. ¿Qué quiere decir? El comercio cerraba sus puertas al mediodía del sábado y no abría hasta el lunes. El sábado por la tarde entonces estábamos libres y se fue armando un grupo de habitués a la librería. Me acuerdo de Vicente Ceballos, un amigazo que se nos fue no hace mucho, Fortunato Nari, el escritor, Nelson Rossetti, un muchacho que hacía teatro y que después se fue de Rafaela, nunca más supe de él, Atterley del Mastro, un aficionado a la astronomía que después llegó a ser director del Observatorio Astronómico del Colegio Nacional, que todos conocen o conocían como Prisville, si bien su apellido no tiene ninguna vocal. Y él me enseñó que se pronuncia Shevel. Bueno, todos los sábados alguien daba una charla relacionada con su inquietud, con su interés, y se debatía. Y de ahí salió, entre otras cosas, una consecuencia muy constructiva que fue la creación del Cine Club Rafaela. Un día Vicente Ceballos dijo, ¿por qué no fundamos un cine club? Nos pusimos en contacto con Cine Club Santa Fe, que tenía una trayectoria y un pasar muy bueno, muy sólido, y así comenzó el Cine Club, dando funciones de un cine no comercial en lo que entonces era el Cine Avenida y donde hoy en Boulevard Santa Fe está el Banco Hipotecario. Se hacían funciones mensuales con debate, ¿no? Alguien de quien no quiero acordarme, de Sergio Ambrosi, probablemente uno de los más ilustrados en materia de cine y en muchos otros órdenes también, ¿no? Y que habitualmente dirigía los debates, ¿no? Claro, mirá qué interesante, ¿no? Justo un tema que tocaba de casualidad y con dudas de si realmente era así o con qué intensidad, y nos encontramos, bueno, con distintas derivaciones que se fueron dando de esos encuentros. Y hablando de lectura, que es un término que has utilizado bastante en estos minutos que llevamos de entrevista, ¿cuánto ha cambiado la lectura de aquellas épocas a hoy? ¿Cómo se ha ido, a tu parecer, que claramente lo manejas muy de cerca, todo lo que tiene que ver con literatura, los libros incluso, logrado mantenerse o sostenerse en esta era, ¿no?, de las comunicaciones, en lo que tiene que ver con las tecnologías, los nuevos medios de difusión? Lo primero que hay que reconocer es que la lectura nunca fue un fenómeno masivo. Yo recuerdo cuando estaba en el secundario, en la escuela normal, en mi curso, ¿cuántos éramos los que leíamos? 3. Un curso de cerca de 30. El lector nunca fue un espécimen masivo, pero hay que reconocer que el auge de los medios audiovisuales trajo una
un contraste muy grande con la lectura, porque la imagen es mucho más atractiva que la letra. La letra te obliga a hacer tu propia imagen. En cambio, la imagen se te presenta muchas veces hermosa y gratificante, y entonces resulta placentero y cómodo. Y lo que está pasando con la tecnología y toda esta parafernalia que ha derivado, por ejemplo, en este espléndido artefacto que es el celular de última generación, hace que cada vez haya una menor propensión a la lectura y a pensar. En realidad, lo que yo veo que ha ocurrido es que una minoría de cerebritos de gran calibre intelectual, hablemos por ejemplo de los que están en Silicon Valley, en Estados Unidos, han logrado estas cosas, pero han cocinado un manjar muy exquisito y muy complejo para el cual las masas no tenemos lo suficiente jugo gástrico como para digerirlo. Entonces lo que tendría que ser una herramienta se ha convertido en una distracción. Una distracción que hasta incluso, esto es tragicómico, ha incidido para que se produzcan muertes accidentales, como aquella persona que junto a un barranco intentó sacarse una selfie y caminó hacia atrás y se fue, claro, y se mató, ¿no? De manera que la lectura tiene esa especie de enemigo, entre comillas. No tendría por qué ser enemigo. Internet, el celular de última generación son formidables elementos. Pero, como dijo este periodista, este intelectual Thomas Friedman, cuando fue entrevistado por Longobardi, si uno fuese a graficar cómo evoluciona la mente del hombre, tendríamos que hacerlo con una línea levemente ascendente. Y si lo graficamos de esa manera a la tecnología, con una línea casi vertical, de manera que estamos cada vez más alejados humanamente de las posibilidades de la tecnología. Ahora, Vicente, y haciendo la comparación, ¿no?, con estos nuevos elementos tecnológicos a los que haces mención y que no necesariamente tienen que ser enemigos de la literatura o de los libros. Claro que no. ¿Cuánto en índice, sacando, ¿no?, los libros que van a adquirir los alumnos que les imponen sus escuelas, cuántos lectores independientes siguen llegando o en porcentaje a la baja o en aumento de lo que normalmente fue la asistencia, por ejemplo, al saber? ¿Sigue el mismo caudal de gente yendo a buscar su libro No sigue el mismo caudal de gente. Más aún, no voy a decir de qué rubro o especialidades se trata, pero hay trabajos, hay profesiones en las que el libro tendría que ser el pan nuestro de cada día, y esa gente ya no compra libros. Y eso es preocupante, porque su actividad profesional reclama de la reflexión que provoca el libro y de una constante evolución para mejor. Yo nunca hice estadísticas, pero como se dice vulgarmente, a ojo de buen cubero, la cantidad de lectores disminuyó mucho. Claro, era todo esto que se derivaba en paralelo al mundo de la lectura, lo que eran los encuentros, los debates, estos grupos que se iban formando. Bueno, entiendo que ya no está sucediendo, o no sé si hay algún tipo de taller de lectura hoy en día también a disposición de la gente. Sí, para niños. Ya hace unos años, en esto arrancamos unas décadas atrás
con unas chicas formidables que estaban cursando los últimos cursos del secundario y a quienes la escuela le había propuesto un trabajo fuera de los planes, y ellas propusieron hacer una hora del cuento. Y nos eligieron a nosotros, vinieron a ver si eso era posible. A mí me encantó la idea. Se hacía los sábados por la mañana. Yo quisiera nombrarlas, pero por ahí me olvido de los nombres, entonces no lo voy a decir. Pero hubo mañanas en que la cantidad de chicos era tal que había que dividirlo. 20 chicos quedaban en la salita de lectura, donde una de las chicas le hacía una obra teatral. ¿Cuánto tiempo atrás de esto, Vicente? Varias décadas. La década del 80, del 90. Y la otra camada de chicos iba a la salita de literatura infantil, donde las otras chicas le leían cuentos. Bueno, eso después quedó atrás porque cada una de ellas terminó sus estudios secundarios, tomó su rumbo, eso feneció. Pero hace pocos años, de la mano de una educadora y bibliotecaria ya jubilada, Cristina Peretti, se reanudó como rincón de lectura. Entonces todos los sábados por la tarde, menos en enero, a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 7, tiene existencia el rincón de lectura, donde se lee, se cuenta, se hacen adivinanzas, se obsequia un libro a quien cumplió años durante la semana, y eso no tiene ningún costo económico. Claro. Cristina no nos cobra, nosotros no les cobramos a los padres, ¿no? Y puede que de ahí salga algún lector. Claro, ¿por qué no? Para volver a la idea principal y para ir redondeando, Vicente, ¿qué es lo que más extrañás o lo que más se añora de aquellos comienzos o de las mejores épocas del saber? ¿O qué es lo principal que te quedó? Bueno, me quedaron experiencias maravillosas. Gracias a la librería yo conocí personas increíbles, hice amigos, la librería me permitió hacer amigos, me permitió conectarme con escritores porque habíamos traído escritores de distinta talla. Habíamos hecho, por ejemplo, cuando cumplió 20 años la librería, ¿cómo lo celebramos? A mí se me ocurrió hacer un ciclo 20 años en la cultura argentina. ¿Qué pasó en esos 20 años en que la librería nació y creció? Entonces, Remo Acastelo se había ocupado de una charla sobre música en esos 20 años. Si mal no recuerdo, Fortunato Nari y Arturo Lomelo, un escritor que venía de Santa Fe, se ocuparon de la parte literaria, y se me presentó un enigma con el arte. Lo consulto a Juan Carlos de Ambrogio, un amigo que además maneja muy bien el tema del arte, y él me dice: mirá, en estos días viene al Jockey Club Rafael Esquirru, uno de los más grandes críticos de arte del momento, que tenía una página casi permanente en el diario La Nación, en el suplemento literario de los domingos. Él algo te va a cobrar, pero como ya lo trae el jockey, yo voy a hacer que él no te cobre mucho. Y fue así. Y en lo que hoy es el Centro Cultural Municipal, que era la Sociedad Italiana, ahí Rafael Esquirru desarrolló la materia de 20 años en la pintura argentina, en el arte argentino, con una presencia multitudinaria de gente, dado su prestigio, ¿no? De manera que me quedan recuerdos muy lindos. Y después un constante repechar en la parte comercial, porque yo en realidad la actividad comercial la detesto.
Yo siempre digo que si se vende un libro porque lo compran, no porque yo lo vendo. Las épocas parecen que están cada vez menos para los libros, ¿no? Pero me quedan muy buenos recuerdos. Y ahora, y sin hacer propaganda tampoco, ni la necesidad de comprarlo, ¿por qué le recomendás a alguien que tenga enfrente suyo un libro, que esté leyendo un libro? Yo primero necesito saber qué le gusta leer, qué le interesa. Hoy, por ejemplo, tengo un libro que lo terminé de leer ayer y es de un autor rafaelino que se lo puedo recomendar tanto al que le interesa la política, la historia, la sociología o la educación. Se llama La maestra del río, está escrito por Raúl Drubich y es una hermosa semblanza por las hermanas Cossettini, Olga y Leticia Cossettini, quienes iniciaron una experiencia pedagógica formidable en Rafaela y luego la continuaron en la Escuela Doctor Carrasco del barrio Alberdi de Rosario, desde el año 1935 hasta casi el 50, en que lamentablemente esa experiencia que si se hubiese propagado en el país hubiera significado que la educación produjera mejor gente y hoy los argentinos seríamos mejores y tendríamos mejores gobiernos, esa iniciativa fracasó porque las exoneraron debido a que el recientemente elegido gobierno del general Perón, que había implantado la enseñanza religiosa en las escuelas, consideró que estas mujeres, que estaban ajenas a todo dogmatismo, debían salir de la escuela. Pero la experiencia esa fue formidable. Y en ese libro, muy bien documentado, donde él cita las fuentes, uno puede encontrar las razones de por qué hoy Argentina está como está. Y el que no quiere saber de política, ¿por qué tiene que leer igual algo? ¿O por qué debería hacerlo? Porque yo en el libro encuentro una relación de amistad. Hay que cultivar las buenas relaciones, hay que cultivar la amistad con aquellos que piensan más y mejor. Entonces, yo incito a la lectura para que la persona se conecte y haga amistad con alguien de quien puede aprovecharse, porque de la amistad, aunque uno no la realice con un sentido utilitario, uno se aprovecha aprendiendo y modificando puntos de vista que de pronto descubre que son equivocados. La última pregunta que quiero hacer sobre vos, Vicente, que me llamaba la atención recién cuando decías justamente lo que estabas leyendo o que terminabas de leer. Una persona como vos, tan vinculada y tan metida en lo que tiene que ver con los libros, ¿cuánto lee? Bueno, no leo todo lo que quisiera leer, tampoco tengo la vitalidad como para leer como leía antes, pero continúo leyendo. No puedo decir la cantidad de tiempo porque uno está fragmentado entre el libro, el periódico, internet, Google, que es una asombrosa fuente de consulta, pero sí continúo leyendo, claro que sí. ¿Qué tipo de lector? ¿El que comienza un libro y hasta que no lo termina no arranca el otro? No, ¿o va leyendo varios a la vez? No, a veces leo 2 libros a la vez, 2 o 3 libros, ¿no? Voy salpicando, voy picoteando. Generalmente voy acompañado de una novela que sea atractiva, aunque no sea para el premio Nobel, una buena novela policial. ¿Ese es tu género preferido? No es mi género preferido, pero como remanso para acompañar a un libro más exigente,
por ejemplo, A Tener o Ser de Eric Fromm, que es un libro exigente, entonces es un oasis, una novela policial al lado para descansar un poco. Distender un poco. Vicente, y la última. ¿Este año se están encaminando los 60 aniversarios, si no me fallan los cálculos, en la librería? Sí, falta bastante. No sé si llegaremos al 1 de diciembre. Bueno, falta poco menos de un año. Sí. Me imagino que sí. ¿Con qué expectativas llegan a esa fecha? ¿Hay algún preparativo, algún acontecimiento entre medio, algún tipo de festejo, alguna actividad ya planteada? Bueno, yo siempre para los aniversarios así más o menos redondos, nunca tuve una celebración formal, una cena o algo por el estilo. Por ejemplo, cuando la librería cumplió los 50 años, yo conseguí que la municipalidad diera un domingo por la mañana, en los primeros días de diciembre, un concierto con músicos de la Escuela Municipal de Música, que incluyera música clásica, porque les decía que la música es un banquete formidable del cual a la gente habitualmente se le dan 2 o 3 platos: tango, folclore y rock. Pero es importante hacerle degustar otros platos, como la música clásica. Y esa vez entonces tocaron algo de Mozart y villancicos navideños. Fue una cosa muy linda, esa fue la celebración de los 50 años. No sé si llegaremos a los 60 y cómo lo haremos. Bueno, ojalá que así sea, Vicente. Mientras tanto, te agradecemos estos tiempos. La verdad es que plantearnos hablar de este tipo de temas y poder hacerlo con vos, que prácticamente le has dedicado las últimas 6 décadas, posicionándote así también en la ciudad, es un gran valor para nosotros poder hacerlo, y nuestro agradecimiento por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, gracias por haber desperdiciado tu tiempo conmigo. No, al contrario, no es desperdiciarlo, es aprovecharlo. Gracias. A ustedes por estar del otro lado, nos encontramos en cualquier momento.